Queridos amigos, estamos muy felices de poder grabar este programa con Harish Dadu, quien es mexicano, experto en fusiones y adquisiciones de empresas. Pero más allá de su expertise, es por su don de gente y por su sabiduría. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos acá. Como verán, estamos acá en un set de grabación de la UES, del Centro de Convenciones, quien es nuestra casa habitual para estos programas. Y gracias por venir a Ecuador, por estar en The Council y poder compartir con nosotros toda esta experiencia. El agradecido soy yo. Gracias. Y pues que por Guayaquil y Ecuador te reciba con los brazos abiertos. Háblanos de por qué entraste a este mundo. ¿Qué te gatilló entrar al mundo de fusiones y adquisiciones? Mira, fue totalmente accidental mi entrada. Yo me gradué de la maestría en Estados Unidos, de la maestría de negocios. También mi carrera la hice en Estados Unidos, en universidades bien duras, bien pesadas, donde había que esforzarse muchísimo. Y regreso a México a finales del año 81, cuando era la calma antes de la tempestad de la devaluación del 82, donde todo se rompía, todo lo que habías construido 6 años antes lo perdías, no había empleos, era caos total. Entonces llegué unos meses antes de eso, tratando de conseguir empleo. No conseguí empleo, a pesar de tener muy buenos títulos, no los empleos que eran asociados a lo que era mi carrera. Entonces me salió la sangre india que tenía, mi padre es de la India, y eran changarreros allá en la India. Entonces, aun cuando venía con mucha maestría, con muchos títulos rimbombantes, dije, yo quiero establecer un changarro. Y arranqué una tiendita de abarrotes, ¿ok? Claro, moderna, ¿no? Como un mini súper, no existían los mini súpers en ese entonces, pero en una esquina, una tiendita de abarrotes como inmigrado bajado del barco de China y llegando al puerto de Guayaquil, así. La arranqué con mucha maestría, bueno, y era compraventa de abarrotes, yo no tenía la menor idea de lo que era eso, me acababa, bueno, nos estábamos casando con mi esposa, justamente renté la tienda una semana antes de casarnos en desesperación que tenía un poquito de ahorros y eso es lo que hice. Y pues esa tienda, uno no es tonto, fue creciendo a lo largo del tiempo y 11 años después yo tenía 11 tiendas de abarrotes y de panaderías, atendiendo el mostrador y mi esposa rebanando jamón y yo sacando borrachos y limpiando los pisos 7 días a la semana. Pero en el transcurso de esta aventura me llama de regreso un banco muy prestigiado de Estados Unidos con el cual me había entrevistado antes de la maestría, antes de terminar la maestría, y sintieron que yo no era el perfil para ellos, ¿no? Me llama y me dice, oye, tenemos un pequeño proyecto en México que no requiere tiempo entero, entonces necesitamos que nos ayudes 6 horas a la semana y te pagamos un pequeño stipend para esto en una institución financiera, siendo un poquito como un auditor operativo, correcto, ir a darle seguimiento. Pues lo hice eso, funcionó muy bien y entonces este banco de Nueva York, que era el JP Morgan, me empezaba a llamar, me dice, oye, ¿tienes tienda de abarrotes? Oye, tenemos un cliente que quiere vender una compañía y yo creo que otra compañía de abarrotes mexicana podría ser el comprador. ¿Nos puedes arreglar una cita? Yo dije, ay, claro que sí. Y era facilísimo, me iba al estante, agarraba la etiqueta de esa compañía, veía el número de teléfono, llamaba a la compañía y conseguía una cita, así de sencillo, ¿no? Y después cuando salían las transacciones, pues me mandaban un cheque de comisión de las transacciones, ¿no? Esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Obviamente me sabía mover rápido en la calle. ¿En qué momento decidiste, digamos, dar el salto? Muy buena pregunta. Hacia eso justamente iba. Después de 11 años, mi esposa me veía muy tenso, porque eran 11 tiendas que había que operar, 11 tiendas 7 días a la semana, y cuando te fallaban las cajeras eran los sábados y domingos, porque se iban con los novios, y eran los días que mejor vendías.
Entonces no podías tener las tiendas cerradas. Pues mi esposa se iba a una tienda y yo me iba a otra tienda y nos veíamos a las 11 de la noche después a contar el dinero de las tiendas. Pero ya estaba frustrado y estaba ya de mal humor. ¿Cuándo decidí vender esto? Un domingo en la mañana que tuve un poco de tiempo libre y dije, bueno, voy a llevar a mis niños, a nuestros niños, vamos a llevarlos al club a nadar y después unas 2 o 3 horas y después yo me voy a las tiendas y mi esposa los regresaba a la casa. Entonces le digo, niños, súbanse al coche y nos íbamos en 2 coches y mis niños llorando no se quisieron subir al coche conmigo, se querían subir al coche con su mamá. Ese fue el momento en que dije, no veían a papá. Yo salía a las 8 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche, 7 días a la semana por 11 años. Entonces no me veían, les daba beso en la noche, quizá en la mañana, un momentito en la escuela. Así dije, esto no es vida. ¿Vendiste tu negocio? Esto no es vida. Entonces vendí el negocio, lo de consultoría de esto de arreglar citas y iba creciendo haciendo background notes para la banca de inversión, iba creciendo y la misma, mis amigos de JP Morgan en Nueva York me dijeron, Harish, vende tus tiendas, te necesitamos que estés de tiempo entero como consultor, no como empleado, para ayudarnos en transacciones. Entonces hice eso y cambié el delantal por el traje. Y chistosamente me dicen, pero es un cambio radical entre atender una tienda, ¿no?, y vender y comprar, ayudar a vender y comprar negocios. No, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, los mismos skills que se requiere, quizás las peleas en vez de con malas palabras, son con palabras bonitas, elegantes, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que irte a la central de abastos a ver a qué precio está la verdura el día de hoy para comprarla. ¿Y cómo se profesionaliza en este campo uno? ¿Cómo va adquiriendo? ¿Es una práctica profesional o se va complementando? Yo creo que es una práctica profesional muy importante que toma muchos años y décadas. Pero yo soy un animal raro porque tengo mi banca de inversión 30 años, creo que somos reconocidos en México y en la región centroamericana y crecientemente en la región andina, pero yo nunca trabajé en una banca de inversión, nunca. Es más, nunca trabajé en un banco comercial. Es más, nunca trabajé en un management consulting firm. Es más, nunca trabajé en una multinacional más que 2 años como ingeniero en la fábrica, levantándome a las 5 de la mañana y manejando una cuadrilla de obreros en General Motors. Nunca trabajé en esto, lo aprendí. Pero entonces tienes un don, un talento que es para ir adquiriendo conocimiento muy rápidamente y irlo poniendo en práctica. Sí, creo que esa es una habilidad que tengo, la flexibilidad y aprender, y creo que ese ejercicio fue cultivado a lo largo de muchos años en las escuelas y particularmente en la universidad y la maestría. No me asusto de aprender, no me asusto de cosas que no conozco. Si me das suficiente horas en la noche y suficientes litros de café, al final de la mañana siguiente que no haya dormido voy a hablar razonablemente inteligente sobre algo. Y en este proceso de aprendizaje y de práctica profesional, entiendo que arrancaste entonces a mediados de los 80 y los 90, estamos en el 94. En el 94, exacto, y estamos en 2024, son 30 años. Sí. ¿Cómo ha evolucionado? Yo sé que los minutos en cámara son pocos. Preciosos. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado en pocas palabras este mundo de las compras y ventas de empresas? Se ha vuelto mucho más complicado que antes. Un proceso de compra-venta desde que iniciabas el diseño hasta que cerrabas podía tomar 3 meses y medio, 4 meses. Al principio, antes. Hace 30 años. Hoy en día te toma 9 meses a 1 año. Y básicamente es porque los requerimientos regulatorios son tan grandes, fiscales, el famoso concepto de responsabilidad solidaria. ¿Entiendes? Es terrible
es terrible la complejidad de esto. Autorizaciones, obviamente eso sí es muy bueno en favor de competencia, de procompetencia, eso es muy bueno para la sociedad, pero los permisos, el análisis que hay que hacer, ha complicado muchísimo el proceso, se ha vuelto mucho más largo. ¿Y cuándo le conviene a una empresa vender y cuándo le conviene a una empresa comprar? Bueno, como lo dije en la plática hoy en la mañana, ¿cuándo te conviene vender? Cuando no tienes que vender. Ese es por mucho el mejor momento para vender. ¿Ok? Es terrible cuando tienes que vender porque tienes que vender. Eso es terrible. Claro, pero ¿Y cuándo te conviene comprar? Pues te conviene comprar cuando te anticipas a otros competidores, ¿no? Cuando una región o una industria puede estar en una inflexión estratégica, entonces te anticipas a otros competidores. Ese es el mejor momento porque tienes más opciones de qué comprar y los valores son más razonables. Estos procesos de venta y compra de empresas son procesos estratégicos que tienen que ser meditados por los accionistas de alguna manera. Sí, de un lado y de otro lado, claro. Porque de nada te sirve como comprador haber pasado por todo el ciclo de muchas décadas de tener una empresa bien formada, exitosa y haber acumulado montos de caja interesantes para mal invertirlos si no hiciste una transacción correcta. Correcto, correcto. Ahora, una cosa que, algo que nos mencionaste en la charla que pudimos escuchar, es que en estos momentos o hace unos años, las multilatinas son un factor importante en las compras y adquisiciones de compañías en nuestra región. Es un factor poderosísimo. Esto no lo era antes del 2008, antes de la crisis de Lehman. Con la crisis de Lehman, pues las grandes multinacionales americanas y europeas por unos años retrenched back to their countries, perdón por mis anglicismos, y entonces dejaron una brecha, un hueco muy grande para que la compañía chilena compre en Argentina o compre en Perú a una compañía similar de ellos, la colombiana compre en Ecuador o compre en Centroamérica, la mexicana compre en Latinoamérica, porque antes era difícil poder comprar porque tenías que competir contra las compañías europeas y americanas que obviamente estaban mucho mejor capitalizadas. Claro. Cuéntanos alguna anécdota, algo que traigas a la memoria de alguno de tus procesos, digamos, éxitos o procesos más complejos que has liderado. Mira, todos los procesos, todas las transacciones son muy diferentes y con sus grados de complejidad. Debe ser desafiante. Hay una que me sentí particularmente satisfecho, no por el monto, era una transacción relativamente de las más chiquitas. Hace más de 10 años atrás estábamos negociando, me contratan para vender una compañía a un conglomerado, era en la industria de home care, ¿no? De artículos de limpieza y de mantenimiento de casas. Me contrata el cliente local latinoamericano para vender esto. Estamos ya en las reuniones finales, ¿no? No estábamos consiguiendo el precio objetivo que tenía mi cliente en una negociación muy dura. Y estábamos en el corporativo del posible comprador en el extranjero. Se pone tensa la negociación final, pido un break para salir a fumar, yo no fumo, mi cliente fumaba, ¿no? Para salir, entonces nos vamos a caminar por el jardín del campus corporativo y el cliente muy nervioso, se le cayó el cigarro y se pone a llorar el cliente y me dice, Harish, tengo que cerrar la transacción porque si no mañana tengo que anunciar la quiebra de mi compañía y es todo mi patrimonio. Y no estábamos logrando el precio. No sabes el sentimiento terrible de angustia. Sabía que era una situación difícil, obviamente era el asesor, pero no sabía que era a ese grado. Horrible, horrible. Y bueno, tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer. Regresamos a la negociación y realmente con mucha honestidad, obviamente sin decir todo lo que iban a ser las consecuencias si no cerrábamos,
pudimos lograr un acuerdo muy bueno. No extraordinario, pero muy bueno frente a la situación. Era binario. O cerrábamos o quebraba. Me parece... Y lo logramos, y entonces esta una anécdota gran preciosa. satisfacción. Y no es por mucho quizás una de las más pequeñas que he hecho, pero es la que más cariño tengo, porque generé el valor, pudimos catalizar las décadas de trabajo de esta familia, ¿no? Qué linda historia, qué linda historia. Sientes en la piel los procesos. Sí, que es bueno y es malo, porque normalmente se contrata un intermediario para tener una mente fría, una mente centrada, pero no puedes con tus clientes no dejar de encariñarte con ellos. ¿Has tenido algún mentor o mentores en tu vida? ¿Frases que recuerdes? Mira, sí y no. Nunca he tenido un mentor profesional, nunca. Todo lo he aprendido, desde las tienditas de abarrotes la aprendí yo, hasta este negocio lo aprendí yo. Pero sí he tenido un mentor filosófico impresionante, y el mejor mentor que ha sido mi padre, ¿no? ¿Tu padre? Mi padre ha sido una persona que salió de un pueblito perdido de la India, se puso su primer par de zapatos a los 20 años, lo fue a recoger una noche a un basurero municipal, lo encontró, lo mandó a remendar y fue su primer par de zapatos, para subirse al barco para ir a Inglaterra porque se ganó una beca. Era colonia todavía, ¿no? Y estudió en Inglaterra. Y estudió, en Inglaterra estuvo unas semanas, pero dijo, voy a ser un second class citizen, ¿no? En Inglaterra, le pidió cambiar la beca para Estados Unidos y se graduó en Louisiana State University de maestría en ingeniería química. Ya no se quiso regresar a la India por las castas, ¿no? Porque aun cuando tendría maestría en ingeniería química de una universidad súper prestigiada, su trabajo no iba a ser acorde, porque no era de una casta afortunada. Entonces consiguió un trabajo en Argentina, no sabía ni lo que era Argentina, pero dijo cualquier cosa para no regresar a la India, y ahí comenzó una carrera extraordinaria con laboratorio Pfizer, que culminó siendo presidente de Pfizer en México, así es como llegamos a México. Wow, qué linda Después historia nos cambiaron de país, ya estábamos nosotros en universidad, entonces un grupo de Monterrey, el grupo más poderoso seguramente de México, o de los más poderosos, el grupo FEMSA, lo contrató para ser CEO de Coca-Cola FEMSA, y después, años después, siguió progresando y fue el CEO de las División Cervezas, Cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma, un trabajo de sueño, ¿no? Y así, de alguien que no lo podían alimentar sus papás 50 años antes, y lo tuvieron que regalar con tíos en la India, y siempre vivió de arrimado antes de maestría, y logró tener el puesto ejecutivo más importante de México, diría yo, ¿no? Y con grandes éxitos. Entonces él fue mi mentor, y el mentor, él dijo, mira, yo siempre pensé que mi padre era tonto. Honestamente, siempre pensé de niño que mi padre era tonto. ¿Por qué? Porque viviendo en Argentina, pues todos los papás sabían hablar de política, sabían hablar de fútbol, sabían cómo arreglar la economía de Argentina en un café. Y a mi papá le costaba trabajo entender las cosas. Mi papá preguntaba y preguntaba y preguntaba. Nunca hablaba, sino preguntaba. Entonces dije, mi papá es tonto. Y como se dice en México, como la India María, tonto, tonto, pero no tanto. Y resultó que no era tonto, el tonto era yo. Era curioso. Y con su ejemplo, curioso, la palabra curiosidad intelectual. Y ser una persona derecha, no quererse pasar de vivo. Entonces ese fue un gran mentor para mí. ¿Y alguna conversación que tú recuerdes con él? ¿Alguna anécdota de alguna conversación con él? Qué maravillosa historia. Qué maravillosa historia la de tu padre. Sí, muchas anécdotas que él me ponía de los reyes de la antigüedad de la India, ¿no? Parábolas muy bonitas, ¿no? ¿Y a ti te gusta todavía? ¿A ti te gusta? Sí, yo hablo con parábolas. Muchas parábolas. Sí, con parábolas, muchos ejemplos. Aprovechemos esa experiencia tuya. Cuéntanos un par de parábolas que usas cuando estás con empresarios adelante, en estos procesos. Mira, me colocas un momentito en lo que se llama un writer's block, ¿no? Son tantas que no me puedo acordar
de una en particular en este momento. Quizás una frase que uses. No, déjame cambiar esto a dos, a una que platiqué en la conferencia de hoy en la mañana, que es la de mi suegra. Buenísima, buenísima. Mi suegra, la mujer más guapa del mundo, ¿no? Falleció hace un año, creo que tenía 94, 95 años de edad. Guapísima en lo físico, pero particularmente guapa en lo espiritual, ¿no? De colegio de monjas, ya sabes, ¿no? De bordar muy bien y todo, a la antigua de eso. Y cuando le platico yo de transacciones y de complejidades y que alguien se quiere pasar de la raya y cosas así, me dice, mira, Harish, déjame decirte algo que yo he aprendido. Con dulzura consigues lo que Maquiavelo no consigue en una negociación, con dulzura. Fantástico, fantástico. Y que esperamos que esa sabiduría y esa experiencia se conecte con la necesidad de nuestros amigos empresarios. Quisiera, ya no, el tiempo está corto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué te mantiene con la misma pasión, qué te mantiene con la energía 30 años después en este mundo de venta y compra de empresas? El que te inviten a que seas parte de una decisión importante para una familia, ¿no? Trascendental, esa es una pasión impresionante, que espero que me siga hasta el resto de mi vida. Fantástico. Un consejo final. En este mundo de las transacciones de compra y venta hay dos puntas, ¿no, verdad? En la ecuación, sí. El que compra y el que vende. Sí. ¿Algún consejo para el que compra y algún consejo para el que vende? Sí, para el que compra. Compra una buena compañía, no te preocupes tanto del precio. Tiene que ser buena compañía, porque si te la quedas a lo largo de muchos años, no hizo diferencia si pagaste 20 o 30% más por la compañía. Si fue buena compañía, fue magnífico rendimiento. ¿Ok? Por el lado contrario, tienes que ser muy maduro para conocer tus propias limitaciones y saber cuándo es un momento apropiado para vender. No trates de forzar la continuidad familiar o la continuidad de accionistas por mantener la familia unida. Seguramente el no tomar una decisión apropiada a tiempo, lo único que vas a hacer, vas a acelerar la desintegración familiar. Te agradezco muchísimo, un privilegio, un gusto tenerte acá. El mejor de los éxitos de tus negocios y actividades en Ecuador. Pues con amigos como ustedes seguramente nos va a continuar yendo muy bien. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista, linda, muy humana y muy profesional, de este campo fascinante de la venta y compra de empresas. Los invitamos a los próximos programas con CEO Talks.